El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dicen: a estos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, no se os quitará. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podéis sentaros. El Evangelio de hoy vemos la imagen, una vez más, de la viña. Podemos ver la viña como la tierra prometida que Dios dio a Israel. Esa viña de la cual se espera que dé los frutos agradables a Dios. Vamos a ver un poco esto, qué fue lo que pasó, porque es una catequesis para nosotros, es una catequesis para nuestra vida, ¿no? Vamos a ver las exhortaciones a la vigilancia, a estar velando, que hace Dios a su pueblo una vez que llega a la tierra prometida. Es muy importante, porque tiene que ver en cómo administramos nosotros esa viña que tenemos a nivel laboral con nuestro trabajo, con nuestros bienes. Tiene muchísimo que ver. Luego lo veremos, ¿no? Dice así: Yahvé, tu Dios, te conduce a una tierra buena, llena de torrentes, de fuentes y ontanares que emanan en los valles y en las montañas. Tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares, de aceite y de miel, tierra donde el pan que comas no te será racionado y donde no carecerás de nada, tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el bronce. Comerás hasta hartarte y bendecirás a Yahvé tu Dios en esa tierra buena que Dios te ha dado. Dios te ha dado una tierra ya preparada, ¿no? Una tierra
Una vez que te sacó de Egipto, te ha conducido por el desierto, te ha preservado la vida, te ha librado de tus perseguidores, sobreviviste donde nadie puede sobrevivir, que es al calor y a la falta de vida que hay en el desierto. Encuentras una tierra, digamos, toda para ti, ¿no? Esta es tu tierra, ¿no? Por lo tanto, cuando empiezas a ver los frutos de la tierra, lo que esta tierra te está dando, que yo te he dado, por lo tanto, cuando llegues a la abundancia, guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos y normas y preceptos que yo te prescribo hoy, no sea que cuando comas y quedes harto, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todos tus bienes, tu corazón se engría y olvides a Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Vamos a ver, ¿el peligro cuál es? Hemos nacido, hemos venido a este mundo, unos con más posibilidades, otros menos. Nosotros, de una forma o de otra, pues somos privilegiados, vivimos en el primer mundo, tenemos aseguradas muchísimas cosas, hasta por el Estado, sea bueno o malo. Tenemos asegurado una sanidad, una educación, una pensión, más o menos, pero la tenemos. Y sobre todo, pues tú trabajas y te haces con un mínimo, digamos, de estatus, mayor o menor. El pecado es que sea mayor o menor, piensa que eso es tuyo y que Dios no tiene nada que ver. Ahí está el principio de tu destrucción como persona. Aunque ganes el mundo entero, ya estás destruido, ¿no? Vamos a ver. Tú eres señor de tus bienes que has alcanzado como obra de tus manos, por familia, por herencia, por lo que sea. Eres señor, no eres esclavo. Cuanto más lo retengas, más esclavo eres. Así como Israel, a un cierto momento dijo, han sido mis brazos la que me dio esta cosecha, ha sido mis brazos la que me hizo sacar oro de las minas, ha sido mi brazo el que me ha hecho vencer todas las batallas, y a Dios lo dejamos de lado. Bueno, vamos a ir al templo de vez en cuando, le cantamos 4 cositas, nos emocionamos, pero nuestra vida es nuestra vida. Entonces tú no tienes tus bienes, pocos o muchos, te tienen a ti. ¿Qué significa pocos o muchos? Rafael, ¿qué significa pocos o muchos? Significa, imaginaos que somos pájaros, aves, águilas, imaginaos que somos águilas para volar. Si tú estás atado a un poste, este águila, lo mismo da que estés atado con una cadena que con un cordel. No puedes volar. No digas, sí, pero es que no tengo la cadena. No, tú no puedes volar igual que no, el que tiene la cadena. Que eso decir mucho y poco es una tentación de Satanás para no tener discernimiento sobre tus bienes. La gran mentira de Satanás, que siempre la gente más rica que tú. Nunca verás que haya gente más pobre que tú. Siempre verás gente más rica que tú, con menos problemas, etcétera, etcétera. El problema es que te ata a ti, para que vueles como un águila. Porque si no puedes volar, ¿qué diferencia hay? Que te ate una cadena a que te ate un simple cordel. ¿Qué diferencia hay? Si no puedes volar. Si las alas no te sirven para nada. El problema es que tus bienes disponen de ti. Te tienen prisionero con una cuerda o con una cadena. Tus bienes disponen de ti, ¿no? Un punto muy claro, no el único, en que los bienes disponen de ti. Pues que no hay tiempo para Dios. En este punto, en otros no lo sé, en este punto no es vuestro caso, ni el mío. Porque nadie nos obliga, la Iglesia no te obliga bajo ninguna norma, ningún mandamiento,
a que estés los sábados en un grupo, en una comunidad. Con ir a misa el domingo tú ya cumples. ¿Me entendéis mi lenguaje, no? Que en este punto vuestro tiempo de los sábados está aquí en general. Pues en ese punto no me meto. Pero hay que ver otras cuerdas que te pueden atar. En general, pues sí se ve cuántas veces habéis invitado a alguien a venir a la comunidad y te dice, no tengo tiempo. Te dice, no tengo tiempo. Y no porque el sábado tengo que ir al médico, tengo que ir a operarse de una pierna, no tengo tiempo, por una cosa o por otra. Es decir, no tengo tiempo, el 99% de los casos no es tan importante como para que yo dedique mi tiempo a participar de un grupo, de un movimiento, de lo que sea. En este caso, de esta comunidad. Este punto creo que en general podemos decir que no es nuestro problema. Pero sí tenemos que ver qué bienes disponen de ti. Eso sí tienes que verlo. Tenemos que verlo, tanto vosotros como yo. ¿Qué bienes disponen de nosotros que hacen que Dios se quede de perfil en ese sentido? Mirad, el criterio de que nuestra herencia sea Dios, porque ahí va la catequesis, que tiene que ver el pueblo de Israel, que eso que tienen ahí es una plataforma para tener a Dios que ha sido quien les ha dado la tierra. Eso no se puede perder. Eso fue lo que perdió el pueblo de Israel, como figura y como imagen de cómo puede ser nuestro corazón, que a un cierto momento o te desligas totalmente de Dios o a Dios lo tienes, digamos, de un florero al cual hay que servir una vez a la semana o incluso 2 o 3 si estás en un movimiento pero no repercute en tu vida, porque puedes estar 7 días seguidos a la semana en un movimiento y no repercute en tu relación. Tu herencia todavía no es Dios. No por estar en muchos movimientos, ni por ser sacerdote, ni por ser misionero comuniano, me garantiza de que mi herencia sea Dios. Y por ahí va la catequesis de hoy. Que tu herencia es Dios. Que tú tienes que ver en tu tierra prometida, que es tu vida personal, con todo lo que tú haces, la mano de Dios, la presencia de Dios, tu tiempo para Dios, ¿no? Y esto de que Dios sea tu herencia depende de qué tienes en tu corazón. Tenemos un caso muy fuerte en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que después viene ratificada por Jesús, para que veamos. Es el caso, la catequesis de Jacob y Esaú. Ya sabéis cómo las bendiciones de Dios a Abraham van pasando, Abraham y Isaac van pasando por todo el pueblo de Israel. Y esta bendición es una tierra prometida, una presencia de Dios, ¿no? Y entonces el hijo mayor es el que hereda la bendición, es el hilo conductor, aunque la bendición es para todo Israel, el hilo conductor de esta bendición, de esta promesa, sal de tu tierra, vete al país que te mostraré, te bendeciré, bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga, de ti hará un gran pueblo. Estas bendiciones propias del Antiguo Testamento que hablan todas del rostro de Dios. A partir de la encarnación de Jesús es Dios contigo. Esta bendición es Dios contigo. Pero que todo depende de si lo quieres o no lo quieres. Porque vamos a leer este texto de Esaú y Jacob. ¿Sabéis que fue a cazar Esaú? Una vez Jacob tenía preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo, agotado, dijo Esaú a Jacob, oye, dame a probar de tu rojo, de ese rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom. Edom significa rojo. Los edomitas nacen de Esaú. Y dijo Jacob, véndeme ahora mismo tu primogenitura. Y dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Ahí está la raíz de la separación de todo hombre de Dios. ¿Qué me importa a mí ser hijo de Dios? Tengo que trabajar para comprar esa casa del campo. No tengo tiempo para Dios. Tengo que trabajar para sacar a mis hijos adelante. Sí. Y a tus hijos les dejas que el único Dios que existe eres tú.
y te despreciarán, porque no os has dicho quién era Dios. Y así todo lo demás. Cada uno en su campo, ¿no? Cada uno en su campo. Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo ahora. Los términos antiguos eran así, él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Primero yo y después Dios. El gran error que nos pone Satanás en todo. Primero yo y después Dios. Cuando es primero yo y después Dios, al principio ya se abren dos caminos. Al principio se nota muy poco porque la diferencia entre un camino y otro es muy estrecho. Después, como esto se va ampliando, cuando termine la carrera me voy a dedicar a Dios. Cuando termine la carrera te voy a dedicar a hacer un máster de 2 años. Y te vas a separar. Y después vas a optar por un puesto. Después tienes que quedar muy bien con la empresa. Y después, ya en cierto momento, hay una distancia inmensa. Lo que empezó en una pequeña desviación se abre nuevamente en caminos totalmente abiertos, uno totalmente distante del otro. Por eso de primero yo tengo hambre, primero yo estoy cansado, primero yo estoy agotado, primero yo, y después hablaremos de la primogenitura. ¿Cómo que la quieres? Toma, te la doy, ¿qué me importa? Si yo soy más importante que la primogenitura. Yo soy más importante que las promesas de Dios. ¿Sabes qué significa eso de que yo soy más importante que las promesas de Dios, Josefina? No lo sabes, ¿verdad? Todas las promesas de Dios están en su Evangelio. Yo soy más importante que el Evangelio. A las cosas, cuando las llamamos por su nombre, nos damos cuenta de dónde estamos. Todas las promesas de Dios, de ser hijos suyos, de recibir el Espíritu Santo, están en el Evangelio. El Evangelio no puede ser una parte de nuestra vida espiritual. No hay otra espiritualidad en la Iglesia que la del Evangelio, la de la palabra, es que no la hay. Decir de hablar de una espiritualidad jesuita, carmelitana, comboniana, es minimizar la espiritualidad. No digamos ya cuando hablamos de movimientos, que no, hombre, que no. Que nadie os engañe. La única espiritualidad que existe es la del Evangelio. ¿Por qué? Porque en él están todas las promesas. Bueno, pues por ahí vamos las cosas, ¿no? ¿Quién pone los puntos sobre las íes en este punto, en este aspecto? Acordaos que Esaú, cuando vino cansado de trabajar, sintió hambre, estaba cansado, etcétera, etcétera. Y entonces se le presenta la posibilidad de escoger. Pero como tiene hambre, porque está cansado, porque no puede más, ¿por qué? Porque pobrecito, porque no puede esperar una hora, entonces primero el guiso y la primogenitura para ti. Y toda la vida va a ser así. No crees que Dios castigó a Esaú por no, es porque toda la vida, es para decir una catequesis que toda la vida es así. Primero tú y después Dios. Y llega un momento en que primero tú y después Dios es si hay tiempo. E incluso cuando hay tiempo, primero tú, como a ti te da la gana, dejando el Evangelio de lado. Entonces ya se acabó el problema. Ya se acabó. Porque ese Evangelio no es para ti, porque ese Evangelio es para los curas, porque ese Evangelio es para San Francisco, porque ese Evangelio es para Santa Teresa de Calcuta. O sea, que Jesucristo hizo esas divisiones. No, lo hace la perfidia de tu corazón. La perversidad de tu corazón es la que hace. Las promesas del Evangelio están ahí para todos. Otra cosa, pues es el carisma de cada uno, es otra cosa, es diferente. Si yo tengo, por ejemplo, un voto de castidad, hay un voto de castidad también para el matrimonio, que no puedes hacer como les da la gana. Pues por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Paso a deciros, ¿no? Que el Evangelio, la dimensión es para cada uno, en toda su fuerza. ¿Entendéis? En toda su fuerza. Luego, en el carisma de cada uno, tenemos que ir viendo por dónde va. ¿Entiendes? Pero el Evangelio va para ahí. Entonces, en ese sentido, este texto de Esaú y de Jacob, que escogió como herencia un plato de lentejas, Esaú, porque estaba cansado, porque estaba agotado, porque tenía hambre, porque él era primero que las promesas de Dios, porque la primogenitura era el hilo conductor
receptor de las promesas de Dios al pueblo de Israel y por medio del pueblo de Israel a todas las naciones del mundo, como Él era primero, ¿entiendes? Entonces se quedó con el plato de lentejas. Y esto vemos que se cumple en Jesucristo. ¿Alguien se acuerda cuándo y cómo? ¿Nadie se acuerda cuándo y cómo? ¿Lucille? Ah, que no, ¿verdad? Una mujer honesta dice que no. Los demás se callan la boca. Pues cuando las tentaciones. ¿Lo leemos? Hombre, la tentación, que es la misma. Es exactamente la misma de Saúl y Jacob. La misma. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre, exactamente igual que Saúl. Él venía de la caza y estaba cansado, estaba agotado, estaba hambriento. Tuvo que escoger entre las promesas de Dios, que estaban ahí todas concentradas en la primogenitura de la bendición de Dios, o su cansancio, su hambre, su reposo. Se escogió a él antes que a Dios. Si no somos originales para pecar, hombre, si escogemos tantas veces ser Esaú, ¿a que sí, Carmen? Escogemos tantas veces ser Esaú antes que Jacob, porque estamos cansados, porque tenemos qué, porque tenemos cuál. Total que, seguimos, ¿no? Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no maldice el pan del hombre, no lo maldice. No maldice la vida material, no maldice que tú tengas un trabajo, que tú tengas un saneamiento económico, que tú tengas una casa, no maldice eso en absoluto. No maldice eso en absoluto. Está hablando de lo más bello que hay en el Evangelio con respecto a la pobreza, que es la precariedad. Y la precariedad es poner a Dios primero. ¿Tienes hambre? De acuerdo, Dios primero. ¿Estás cansado? Bien, Dios primero. ¿Estás agotado? Sí, Dios primero. No solo de pan vive el hombre, ya te lo daré yo después, ya te lo ganarás después. Después te ganarás ese pan. Pero primero la palabra de Dios. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando digo que no podemos hablar de espiritualidades A, B, C y D, es porque esa espiritualidad nunca te hablarán de esto. Tienes que ir al Evangelio para que te hablen de esto. Entonces es que el fundador hizo esto, la fundadora hizo que muy bien, qué maravilloso, que yo me inclino ante ellos. Pero tú tienes que confrontarte con el Evangelio, jolines. Tú tienes tu historia personal de buscarte tu pan. Y ahí no te ayuda tu fundador, te ayuda tu honestidad ante el Evangelio y agarrarte a Dios. Porque Dios te está hablando en el Evangelio y el que te propone, al mismo tiempo que te lo propone, te está dando la mano para que te sostenerte en él. Porque hay cosas del Evangelio que no las entiendes al principio, las vas entendiendo en forma, se van cumpliendo en tu vida. Vas entendiendo que Dios era verdad, que Dios tenía razón por encima de tu pensamiento, pero tienes que hacerlo de la mano de Él, de tu buen pastor, que es Jesucristo. No solo de pan vive el hombre, tenés que entenderlo, Saúl, no solamente de ese plato de tu hermano vas a vivir, tienes que vivir mucho más que eso, hombre, aguántate 1 hora, 2, 3, 4. Porque la primera vida, y que da sentido al pan que comes, es la palabra de Dios. La primera vida tuya, que da sentido al pan que comes, que es la vitalidad de tu alma, te viene de la palabra de Dios. Pues come tu pan a gusto, construye tu casa a gusto, ten tu familia a gusto, tu sacerdocio a gusto, cómprate un día un traje si te apetece comprártelo a tu gusto, que sí, que Dios no te dice que no, que lo primero es la primera precariedad, poner a Dios por delante, es lo primero. Eso es lo primero. Pues el pueblo de Israel se quedó con el pan de la tierra prometida y a Dios a dejarlo un poquito de lado y nunca dejó de ir al templo.
ni de rezar los salmos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el demonio te puede engañar incluso cuando rezas, porque rezas y sigues de perfil. Eso es para estar alerta, para ir a la única espiritualidad que te mira por dentro. De estos días atrás, no sé si estos días atrás o la semana anterior, no me acuerdo ya, porque solamente tengo una cabeza para todas las cosas que hago. Y estaba en este libro de San Pedro viendo cómo el examen de conciencia de tal y tal es totalmente incompleto, que me perdone quien sea, sobre normas morales, porque no te arroja luz sobre estas cosas. No hay mejor examen de conciencia que el Evangelio, porque eso entra a fondo dentro de ti, te ve, te juzga tus decisiones, tus intenciones, tus verdades y tus mentiras. Y a partir de ahí después puede aflorar ya el examen de conciencia tradicional, que no hay que despreciarlo. Pero primero al fondo de las cosas, hombre. Ahí donde tú conviertes las mentiras en tus verdades. Conviertes tus mentiras en tus verdades, porque no hay Evangelio por medio. Por eso el Evangelio es la palabra que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, como dice Juan. Y si no hay esta luz, lo tuyo lo que hay en ti es oscuridad. Porque conviertes tus mentiras, lo que es mentira, lo conviertes en verdades que solamente te las crees tú y nadie más. Por eso esta necesidad de que el Evangelio penetre en nuestra vida, en la vuestra como seglares, en la mía como sacerdote, es que es fundamental. Con eso no quiero, ni mucho menos, decir que el examen de conciencia tradicional no sirva, simplemente que es incompleto. Sirve, pero es incompleto. Porque muchas decisiones internas solamente se te iluminan a la luz de versículos muy concretos del Evangelio. Como este, de que qué haces tú con tus frutos de tu tierra prometida, que para ti son buenos, pero para el gusto, el paladar de Dios son amargos. Y por eso no se los quieres presentar como esta gente que mataba uno detrás de otro, los despellejaba, los apedreaba, no porque no tuvieran fruto, sino porque eran frutos que sabían que no eran agradables a Dios. El fruto agradable a Dios. Son los frutos, como dice Jesús en la parábola de la vid y los sarmientos, que dan gloria a Dios. No a tu vientre nada más, que dan gloria a Dios. Y porque no querían dar cuenta de su maldad, mataban a los enviados, mataban a los profetas. Jesús nos enseña la prioridad. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno tiene esta prioridad, es muy fácil que el demonio le engañe. Perdón, vuelvo a repetir, sobre todo para los que van a oír la cinta, es muy difícil que el demonio le engañe. Porque está dando paso a la luz. Podrás estancarte, podrás decir, por aquí no paso, como San Pedro en la Pasión, podrás decir muchas cosas de esas, pero al final, como tú sigues dejando que entre la luz, a un cierto momento la luz te vence y te rindes ante Dios diciendo, tenía razón, como Job, tenía razón, ¿no? Antes te conocía de oídas, ahora mis ojos te han visto. Conforme el Evangelio se va cumpliendo en ti, te das cuenta de que Dios tenía razón, por encima de tu estúpida sabiduría. Que al final de cuentas esa estúpida sabiduría es solamente para darte la razón a ti y para cultivar tu perversidad. Es que el demonio es así, pues sí, desgraciadamente el demonio es así. Pero no os preocupéis, Elia, somos más fuertes que el demonio. Todo discípulo que quiere ser fiel a Dios ya tiene una fortaleza contra el demonio, superior al demonio. Es que nadie tenga miedo aquí. Que nadie tenga miedo, en absoluto. Pues mirad que este Evangelio de hoy, mirad cómo empieza. El reino de Dios es semejante a un rey. No, perdón. Me he equivocado.
Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó, etcétera, etcétera. No, llegó el momento de los frutos. Esos frutos ni siquiera fueron presentados porque era evidentemente que no eran los frutos agradables. Mirad que el profeta Isaías, el capítulo 5, tiene un texto sobre una viña que es calcado a lo que dice Jesús. Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Es Dios que va a cantar a su viña. Un canto amargo. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Por eso mataron a los profetas, porque a la hora de rendir frutos eran agraces. Podían ser buenos para ellos, pero para Dios eran agraces. Porque no llevaban el soplo de Dios, porque era el fruto, digamos, de unos hombres que estaban de perfil, cuando no de espaldas a Dios. No eran los frutos agradables a Dios, por eso, igual que Adán y Eva se escondieron, aquí también había que esconder los frutos, y no había otra forma de esconderlos que matar a los enviados, matar a los profetas. Viene Isaías, el texto dice, ¿qué más puedo hacer por mi viña? ¿Qué más podía hacer por mi viña? ¿Qué más podía hacer? Enviar a su propio hijo. Y resulta que al propio hijo dice, este es el heredero, matémoslo. ¿Qué más puedo hacer entonces? Pues el hijo, sabiendo que su misión terminaba en muerte y muerte de cruz, para salvar la viña, ¿sabéis lo que hizo, Paquita? Fundar la iglesia, llenar el mundo de discípulos. Y aquí entramos nosotros. No somos ni buenos ni malos. No entramos en connotaciones morales. Eso le toca a Dios, no te toca ni a ti ni a mí. Por no juzgar no podemos juzgar ni siquiera a Judas. Pero estamos creyendo en el Evangelio. Esta es nuestra grandeza. Nuestra infinita grandeza. Lo digo y lo repito. Para aquel que se sienta poca cosa, nuestra infinita grandeza es que creemos en el Evangelio. Y repito, para que el que tenga complejo de inferioridad y se sienta poca cosa, que tenemos la infinita grandeza de querer, por lo menos querer enamorarnos del Evangelio, apasionarnos por el Evangelio. Esta es nuestra infinita grandeza. ¿De acuerdo? Esta es. ¿Qué más podía hacer Dios? Pues enviar a la muerte de su Hijo para que de su costado abierto, como si fuera la matriz de Dios, nacieran uno detrás de otro, de generación en generación, los discípulos de Dios, que llevamos el Evangelio en nuestro cuerpo y en nuestra alma, y por eso somos luz y sal del mundo. Esta es nuestra grandeza, nuestra infinita grandeza. Que para empezar, hemos escogido a Dios como herencia nuestra. Hemos escogido a Dios como nuestra herencia. Y por eso podemos dar los frutos agradables a Dios. Hemos escogido a Dios como prioridad, igual que le escogió Jesús cuando, agotado y hambriento en el desierto, se le ofreció, al igual que Esaú, su plato de lentejas. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y dijo, eso puede esperar, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos por el Evangelio. Vivimos nuestra vida cristiana por el Evangelio. Vivimos como discípulos
por el Evangelio. Vivimos como hijos de Dios por el Evangelio. El Evangelio es nuestra herencia. El Evangelio es nuestra herencia. Si será grande, Pauline, esta herencia, que todo un Dios murió para que tuviéramos esta herencia. Todo Dios, el Hijo de Dios murió para darnos en herencia este Evangelio que hoy nos mantiene aquí, que hoy nos tiene aquí atontados escuchando su palabra, no escuchando al Padre Antonio, escuchando esta palabra que Dios pone en este Padre, en este sacerdote, cuyas debilidades conocéis perfectamente. Este es nuestro Dios. Esta es nuestra herencia. Una herencia que es prioritaria, que hacemos prioritaria. Una herencia que, repito, hacemos prioritaria. Una herencia de la cual habla San Pedro en la primera carta, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible. ¿Por qué vas a vivir toda tu vida de espaldas a Dios? Si al final todo se pudre en tus manos. Y peor todavía si a los nuestros les hemos enseñado que no hay otra herencia que este mundo. ¿Por qué digo a los nuestros? Porque puede pasar que veáis a un sacerdote, incluso a mí, que lo único que manifieste es que mi herencia son las cosas de este mundo. Que tenemos que estar todos vigilantes. Vosotros sí, pero yo también. Vosotros sí, porque yo también. Porque si yo hago de mi sacerdocio una herencia de este mundo, mis frutos serán amargos. Y entonces tendré que vivir de espaldas a Dios para no morirme de vergüenza con estos frutos. Y vosotros también. Aunque yo celebre misa todos los días y vosotros comulguéis todos los días. No estoy juzgando, estoy diciendo cuidado, que esto puede pasar, que este pueblo de Israel también rezaba todos los días. E iba al templo cuando tenía que ir o a la sinagoga. Pero primero hay que clarificar cuál es nuestra herencia. Si vamos detrás de esta herencia que no se marchita, si la ponemos por encima de todas las demás cosas. Porque esto es el amar a Dios sobre todas las cosas. Porque esto es el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque vamos a ver, Elena, hoy la voy a tomar contigo porque sí. Elena, si tú me dices que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como leemos en el Antiguo Testamento y aparece también en el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús, y no amas el Evangelio que tienes entre las manos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, algo no encaja. ¿Y por qué algo no encaja? Porque la mentira hace que no encaje. Porque de la misma forma que dice San Juan en la primera carta, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Con la misma razón se puede decir, el que realmente no ama su herencia a la luz del Evangelio que tiene en las manos, tampoco la ama ante la herencia que te propone Dios, que solamente te habla por el Evangelio. Todas las locuciones del mundo no valen lo que una página del Evangelio. Cuidado, aunque sean verdad, que no estoy diciendo que sean mentiras, no valen lo que una página del Evangelio. Nada hay en la Iglesia que supere el Evangelio. Nada. Y nada es nada. Ya le me dirá, ¿y la Eucaristía, Padre? La Eucaristía nace del Evangelio. Porque así lo escribió los apóstoles, la última cena. Si no, la Eucaristía hubiera sido invento de los hombres. Y así tantas cosas más, hombre. El Evangelio es lo que da fuerza a los sacramentos, da fuerza a la oración, da fuerza a nuestra entrega, da fuerza a nuestros ojos para que veamos el rostro de Dios. Y da fuerza para vencer toda la mentira de Satanás, porque el demonio, por encima de todo, es príncipe de la mentira.
porque por encima de todo es príncipe de la mentira. Y el mismo Pedro, en la misma carta, nos dice, al final de esta carta, dice, en un texto un poco largo, leo el final porque se nos va yendo el tiempo. Después de una serie de consejos a los pastores, dice, cuando aparezca el gran pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Esa es la herencia que no se marchita. Los frutos amargos que tienes, para empezar, son amargos. Para empezar, son amargos. Y a ti no te hacen mucho bien porque amargan tu alma. Y encima se marchita todo. Encima todo se marchita. Y luego vendrá San Pablo con esta fuerza tan suya que nos dice, ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo alcancéis. Los atletas se privan de todo y por una corona corruptible. Hoy diría San Pablo que las modelitos se mueren de hambre, las muy estúpidas, para pesar 38 kilos, para ir a la pasarela. Hasta que tienen 40 años que ya las quitan de la circulación para buscar otras 20 de 18. Por una corona corruptible. Corruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, vosotros, en cambio, por una incorruptible. Y no despreciando los bienes de este mundo, sino ponerlos debajo siempre de la prioridad, que es buscar a Dios por medio del Evangelio. Siempre. Siempre. ¿Qué pasa? ¿Que un hombre no puede tener vacaciones? ¿Quién ha dicho eso? Que no puedes tener vacaciones. ¿Quién te ha dicho que tú no puedes? ¿O tienes un viaje especial con la familia a Cuenca y no puedes ir? ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que no? Esto no es un cuartel, Aquí no pasamos lista. Está claro, ¿no? Está claro. La prioridad con esta libertad de espíritu. Con esta libertad de espíritu, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Bueno, el caso es que volvemos al Evangelio que el Señor nos regala para este fin de semana, para este domingo, y leemos que una vez que dice que mataron a este falleció, nos quedamos con su herencia, dice así: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular y fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso ante tus ojos. Quisieron destruir la roca que era Jesucristo y creyeron que la destruyeron cuando la crucificaron en la cruz. Igual que creyeron los primeros emperadores que destruían a los mártires cuando los mataban y estaban más vivos que nunca dando vida a la iglesia. Mártir que moría, iglesia que crecía. Y esto pasó entonces y pasa ahora en tierras de omisión donde hay mártires. Las comunidades es donde más crecen. Aquí cuando nos quitan una cosa, a la calle a protestar. Pero bueno, ¿dónde vais? ¿Qué iglesia es esa? ¿Pero qué iglesia es esa? Hay que leer un poco la historia de la iglesia, hombre. Nunca ha tenido privilegios ni nada parecido. Nunca. Por favor. Por favor. La iglesia de Vietnam. La iglesia de Japón. Tantas iglesias en Asia, perseguidas, diezmadas. En África también. Todas crecieron con la sangre de los mártires.
porque sabían que se apoyaban en una roca y eran conscientes de que esa roca tenía que ser perseguida y rechazada. Esto nos tiene que entrar bien en la cabeza, porque nos creemos con derecho a que nos tiene que respetar la roca. Nos creemos con derecho de que esta roca tiene que ser respetada. Si no respetaron a Jesucristo, narices, ¿qué estás tú quejándote de qué? Nos apoyamos en una roca rechazada, metéroslo en la cabeza. Nos apoyamos en una roca rechazada que no pudieron con ella. Nunca han podido, después de 2000 años, con una iglesia mártir, nunca han podido todos los poderes del mundo. Todos los poderes del mundo no pudieron con una iglesia mártir. Nunca han podido. Ya dejaros de ciertas cositas, hombre. Claro que tu problema es que no quieres ser rechazado. Entonces ya estamos en la verdad. Vale, empecemos por ahí, ¿vale? Tu problema es que no quieres ser humillado ni rechazado. No quieres ocupar el último puesto en la sociedad. Entonces empecemos por ahí. Esta roca rechazada, entramos en la esencia de la fe. Porque esta roca rechazada, dice San Pedro, acercándoos a él, Jesús, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Esta es nuestra fuerza. Despreciado por los hombres, precioso a los hijos de Dios. Solo que para esto, Amalia, ¿qué hace falta? Creérselo. Se llama fe. Se llama fe. Eso no quiere decir que no des testimonio en tu lugar de trabajo cuando pasa algo que te ofende como discípulo, como lo que tú mismo, Amalia, me contaste en Segovia. Una cosa no quita la otra. ¿De acuerdo? Que tú des testimonio cuando alguien hace una blasfemia en público cuando tú estás trabajando. Una cosa no quita la otra. Tú tienes que dar razón de tu fe. Ya lo he dicho, pues te pasó a ti. Si te enfadas, me pegas después. ¿No? No, pero me pegas delante de todos, que habrá alguien que me defienda. ¿Vale? Exactamente. Le pasó esa. Alguien blasfemó de Dios es mi Padre, cállese. Claro. Y no es el primer caso que pasa así. Yo me alegro cuando pasan estas cosas, no porque pasen esas cosas, sino alguien que diga, oye, yo soy discípulo del Señor. Me molesta que diga esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso son así las cosas, ¿no? Elegida y preciosa ante Dios. También nosotros, también vosotros, como piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual, el gran templo espiritual de Dios. Estás apoyado sobre la roca, que es Jesucristo, y asentado y levantado sobre las piedras preciosas de los discípulos de todos los tiempos, preciosas a los ojos de Dios. Y cuando es así, se cumple en nosotros, nos vamos a meter, ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a meter? Porque no estamos aquí para aprender la Biblia, estamos aquí porque queremos ser discípulos del Señor, porque queremos ser estas piedras preciosas asentadas en Jesucristo, que es la roca inconmovible, la roca eterna. Entonces, puesto que queremos esto, nos quedamos con esta profecía que se va a cumplir en nosotros, mientras mantengamos este deseo de ser discípulos. Dice así, Isaías, ahora, así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, tú, discípulo de Jesús, tú eres mío. Que soy muy débil, a mí que me importa, yo soy Dios, tú eres mío. Yo te voy a plasmar, te voy a crear como discípulo. Venga, hombre, déjate de tonterías, déjame proyectar a mí, deja tú de proyectar ya, hombre. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Te persiguen, yo estoy contigo. Te molestan, yo estoy contigo. Te rechazan, yo estoy contigo. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. Esta es nuestra garantía.
Pero como le dije a Amalia, eso hay que creérselo. Y si no te lo crees, ¿qué haces? Señor, aumenta mi fe. No es cuestión de que te pases el credo de memoria, que está muy bien que te lo creas. Pero te tienes que creer estos pormenores, que no son pormenores, son la esencia del discipulado. Que tú tienes que esforzarte para ser precioso a los ojos de Dios, no a los ojos de los demás. Que cuanto más discípulo de Jesús sea, menos apreciado vas a ser. ¿Qué aprecio tuvo San Francisco? ¿Qué aprecio tuvo Juan Pablo II? ¿Qué aprecio tuvo? Y todavía menos mal que se ha retirado el pobre Benito XVI. Le dieron en toda parte. En toda parte le dieron. En toda parte. Por arriba, para abajo, por abajo, por arriba. ¿Por qué? Porque era luz de Dios. El que no es de luz de Dios lo dejan en paz. Incluso hasta le promueven con medallitas. ¿Os dais cuenta de la gracia que tenemos? Pero ¿sois conscientes de la gracia que tenemos? ¿Somos conscientes del don que tenemos escuchando esto? Piedra angular. Estamos piedras en la piedra angular, rechazadas por los hombres, preciosa a los ojos de Dios. Eso permanece eternamente. Los hombres mueren. Los hombres pasan. Llega un momento que están con un gotero, ya no te pueden ni despreciar ese día, porque están con un gotero y pensarán que se equivocaron, y pensarán que te hicieron daño, y pensarán que es el momento de hacer las paces con Dios. Sí, hombre, sí, Dios convierte así a la gente, aunque tú no lo llegues a ver nunca. Pero lo que sí puedes ver un día sí y otro también es que eres precioso a los ojos de Dios. Una última punto catequético. Último punto catequético es cuando les dice, porque rechazaron la roca, dice, y porque prefirieron su propia herencia, aunque fueran frutos amargos, frutos que hoy son y mañana ya no son, en vez de los frutos de vida eterna, como dice Jesús en la catequesis después de la samaritana, dad frutos de vida eterna. Entonces, cuando esto no acontece, dijo Jesús a los judíos, por eso se os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Se os quitará el reino de Dios. Se os quitará el reino de Dios. Puesto que tenemos una elección, hay que defenderla con uña y dientes. No te estoy diciendo que tienes que ser impecable, no, porque nadie lo es, ni los santos tampoco lo fueron, pero que defiendas tu discipulado con uñas y dientes frente a toda tentación, que lo defiendas, en este contexto que nos habla el profeta Baruch, que dice acerca de la palabra, ya sabéis que todo lo que os digo de la espiritualidad de la palabra, traducirlo a la espiritualidad del Evangelio, traducirlo al libro del Evangelio. Ahora lo que vais a oír, traducirlo al libro del Evangelio. Dice así, el Evangelio, es el libro de los preceptos de Dios. Palabras de vida, ¿no? De Dios. La ley que subsiste eternamente. Tu palabra es eterna. En ti confío, Señor. ¿No? Todos los que la retienen alcanzarán la vida. Os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la verdad, conoceréis la verdad, esa verdad que nace de la palabra, no la mentira de Satanás. Y la verdad os hará libres. Seréis señores de vuestros bienes, no esclavos de vuestros bienes. Señores de vuestros bienes. El único punto de discernimiento con tus bienes de ahora en adelante va a ser el Evangelio. No lo que dijo Pepito ni Juanito, ni lo que leíste no sé dónde. Va a ser el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado. Punto. Él es el único que no se va a equivocar contigo. Serás señor de tus bienes, no esclavo de tus bienes. Y dice, vuelve Israel, abrázala. Abrázate al Evangelio. Ya os he dicho, estamos traduciendo este texto, profecía de Baruch, a los tiempos de hoy.
Abrázate al Evangelio. No des tu gloria a otro. No des tu elección a otro. Porque puedes dejar el discipulado y Dios llamará a otro. Porque Dios va a seguir siendo luz y sal del mundo por medio de sus discípulos. No des la gloria del discipulado a otro. No te dejes llevar por noñerías, por niñerías, por doctrinas extrañas, por fábulas, por desánimos, ni por posibles pecados. No, déjalo todo de lado. Tú tienes una gloria eterna, que es la de ser discípulo, discípula del Señor. No se lo des a otro. No te pase como el pueblo de Israel. Daré tu gloria a otro. Daré tu elección a otro, y fue lo que hizo. Nació la Iglesia de un fermento levadura del pueblo de Israel, que fueron los primeros apóstoles, que fueron aquellos 500 discípulos de los que habla San Pablo, que fueron las primeras comunidades, que fue en el mundo judío. De esa levadura nació la Iglesia. O sea que somos el nuevo de Israel. Pero se le dio a otro. Pues que no nos pase a nosotros, ¿vale? Lo digo como recomendación de pastor para vosotros y para mí. Que nada nos quite la gloria, porque lo es, de haber sido llamados a ser discípulos de Jesús.